Regresamos para los que nos están siguiendo a través de Radio Esperanza 96.fm y también damos la bienvenida para los que están a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en YouTube, también en donde pueden seguir la señal. Comentándoles que estamos por llegar a 500 suscripciones en YouTube y 5000 en Facebook. Entonces, pues, ayúdenos para que también sea transmitida esta palabra del reino. Y vamos a hacer una remembranza rápida para los que acaban de entrar. Estamos hablando acerca del menesteroso y también del ocioso, del que busca o del que ocasiona su necesidad. Y para esto estábamos leyendo nosotros el Salmo 72 y estábamos leyendo también Proverbios 6. Fue lo que la introducción del programa. Recordemos que estamos hablando eh, acerca de qué te hace menesteroso, una recopilación rapidísima: la pandemia, la pérdida del trabajo, un cónyuge con problemas de salud, hijos con problemas de salud, circunstancias, las viudas, nueva viuda, huérfanos, extranjeros, las pocas oportunidades de un área del país. Y en fin, estamos hablando de esto y de la diferencia tan grande que hay entre alguien que es menesteroso y una persona que ocasiona su necesidad, en este caso un perezoso. Y hay circunstancias mediante las cuales las familias se ven afectadas económicamente. Vamos rápidamente a ver que no nada más en muchas ocasiones es porque la gente sea perezosa, no trabaje o algo así, sino que eh, algo ocurre y no encuentra trabajo también, vende algo y no se vende, se esfuerza y no, su esfuerzo no da. Entonces ese sería un menesteroso, es una persona que de alguna manera ha tenido pocas oportunidades. Y recordemos, Salmo 72 nos habla precisamente del clamor al Padre. Tenemos que clamar al Padre según el Salmo 72. Sabemos que el Padre nos va a responder. Bien, vamos entonces a ver algunas partecitas de los menesterosos. Hoy sí voy a tener un poco de lectura, pero vamos a hablar acerca de toda esta parte. También voy a hablar cositas pequeñas, delicadas, pero que también se tienen que tratar, porque si no se tratan y no se corrigen, creo que seguimos con ciertos vicios nosotros. Bien, vamos a leer Primera de Timoteo. Voy a ver Primera de Timoteo. Un segundo que en lo que la ubico, y vamos a hablar primeramente acerca de las viudas, porque aquí tratamos a varios de ellos. Tratamos las viudas, los huérfanos, los extranjeros, obviamente el pobre, el menesteroso, y vamos a tratar algunos otros temas, ¿verdad? Ok, un segundito más. Es Primera de Timoteo 5 y voy a tratar a través de esta escritura lo que es la parte de las viudas y también de algún ocioso por ahí. Timoteo 5 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, pero que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces aquí parto, ahorita vuelvo a iniciar la lectura. Veamos que hay viudas que realmente tienen necesidad, pero hay viudas que tienen necesidad porque sus propios hijos, su propia descendencia que están en edad de trabajar, que ya están llevando ingresos a sus casas, pues no se ocupan de ellas. Bien, siguiente, 5:6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Entonces está hablando aquí el contexto de que veamos a las viudas, pero si la viuda tiene quien le provee a un familiar, pues ese familiar es el primero que debe de proveerle. Y después ya veamos los ministerios que podrán llevarle algo, pero la primer responsabilidad directa es de parte de la familia, de los hijos. Nueras permitan que apoyen a sus suegras, yernos permitan y apoyen a sus suegras. Viudas, estoy hablando de las viudas. Entonces dice aquí la palabra, porque así, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí sería fuera de contexto, pero también tienes que proveer para tu esposa, para tus hijos. Porque si no provees para ellos, entonces pues también caeríamos aquí, aunque se ve fuera de contexto, pero también tenemos la obligación para los nuestros. Eso no está fuera de contexto en ningún lugar, ni en ninguna escritura estaría fuera de contexto. ¿Por qué? Porque también tenemos que proveer para la esposa y para los hijos. Con todo respeto, pero qué bien es ver un partido de fútbol, fútbol americano, lo que a ti te guste, una pelea, y se van los señores y se gastan la quincena en placeres y en otras cosas. Y no proveen para su madre viuda, no proveen para sus hijos. Y esto realmente, aquí sí te dice la palabra que eres peor que un incrédulo. Alguien que no cree, alguien que ha negado la fe, pues ahora sí, venimos a caer en esta causal que escribe aquí el apóstol, eh, pues bien, Rab Shaul, como le dicen allá en su tierra, y apóstol Pablo, como lo conocemos en esta parte del mundo. Bien, dice en el 5.9, se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, obviamente las mujeres más jóvenes van a buscar casarse nuevamente, es normal, no está mal porque son viudas. Pero dice 13, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Ok, eso no lo estoy diciendo yo, esto lo estoy leyendo de la palabra primera de Timoteo. Entonces, aquí está haciendo alguna recomendación la palabra, que no dejemos que ellas caigan en ocio también. De alguna manera, el apóstol Rab Shaul o el apóstol Pablo está buscando que las viudas también encuentren alguna ocupación. Claro que críen hijos y demás, pero también pueden trabajar, pueden hacer todavía algunas cosas estando más jóvenes, ¿sí? Bien, vamos a ver la última parte aquí, porque también a veces hacemos gente menesterosa nosotros. Fíjense bien, 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces también nosotros podemos provocar que una persona que está trabajando en toda esta obra tenga necesidad. ¿Lo podemos provocar? Pues sí, porque muchas veces es muy complicado dedicarte a todo, dedicarte a mantener tu casa y aparte dedicarte a lo que es la obra. Ya hablaba por ahí hace tiempo precisamente de una persona que mandaron a unas misiones al sur de México, pero la congregación no se fijó bien, no proveyó bien para él, porque querían que en el año 2004 con 3,200 pesos mensuales él pudiera cubrir todos los gastos de su familia. En este caso yo no estoy hablando de una congregación pobre, estoy hablando de una congregación que tenía realmente bastantes ingresos, lo cual entonces
No estoy condenándolo ni estoy diciendo que se van a ir al infierno o algo les va a pasar a estas personas. Simple y sencillamente falta de experiencia. Eso es normal. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir con la persona que vamos a mandar a trabajar a algún lugar y ver cuánto dinero verdaderamente te gastas en un mes en todo para poderle dar un salario digno, porque no va a poder trabajar muchas veces el misionero eh, de otra manera. Nathan Thompson de aquí, que está en San Luis Potosí, aquí en México, en una conferencia decía, somos misioneros, no limosneros. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, necesitamos también que él pueda extenderse, el misionero, a otras vidas, a otras personas. ¿Y cómo le vas a regalar comida o algo a otras personas cuando no tienes ni para tu propia casa? Entonces también no origines situaciones económicas en personas que quieras que trabajen adentro de lo que es la obra. Así que también, pues eso cuesta. También tendrías de alguna manera que proveer para ellos. Vamos a ver rápidamente algunos palabras en la escritura, pero también quiero hablar de un caso práctico rapidísimo, que es ser menesteroso y cómo se va a tratar. Y ahorita con la palabra lo vamos a definir. Por ejemplo, no me da pena decirlo, en alguna ocasión en parte de mi vida ya de casado, tuve un bache económico tremendo. Y recuerdo que una persona que nos quiere mucho, y a mi esposa también, eh, hizo lo posible porque nos regalaran una despensa en la congregación. Pero después el principal líder de ese lugar, pues nos llamó aparte y nos dijo que no nos podían siempre estar dando despensas, que nosotros teníamos que esforzarnos y a mí me iban a disciplinar porque no estaba proveyendo para mi casa. ¿Cuál fue la realidad de esto? No estoy señalando personas, estoy hablando de un caso práctico. ¿Cuál fue la situación de esto? Bueno, yo no tenía un trabajo en ese momento, me puse a vender unas cosas por las mañanas y otras cosas por las tardes y claro que batallaba y hacía un esfuerzo grande por no dejar de llevar dinero a mi casa. Claro, es algo que nadie lo ve, pero aun cuando se le explicó a este líder religioso, pues no lo entendió y sí le dijo así a mi esposa, pues esfuércense porque no vamos a estarles regalando despensas a cada rato, como que ya es lo único que les vamos a dar. Y claro, o sea, es normal que en aquellos años, yo era muy joven en aquellos años y claro que todavía me dolió lo que pasó, claro que sí en su momento me dolió, pero logré recuperarme y entender simplemente que a veces hay personas que no conocen las escrituras y que precisamente por eso dicen las cosas o hacen las cosas. Bien, vamos a ver ahorita rápidamente algunas cosas en las escrituras que debemos de conocer. Por ejemplo, aquí está Proverbios 14:31. Mientras voy a buscarlos y les voy a mandar por aquí, les voy a mandar un saludo a los Tampitacos en la calle 7, Ampliación Bellavista, que nos están escuchando siempre. Están aquí, ahí cada viernes. Entonces, vamos a mandarles sus respectivos saludos. Bien, vamos a leer Proverbios 14 y 31. Dice aquí, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene compasión del pobre lo honra. Entonces, aquí estamos hablando de cómo debemos de tratar a las personas primeramente y debemos de ser ahora sí que compasivos en la manera en la que vamos a tratar a las personas. Si bien aún cuando hay una persona que no quiere trabajar, bueno, aquí sí dice la palabra que amonestemos a los ociosos. Voy a leer primera de Tesalonicenses 5 ahora. Y dice así del 12 al 28. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Claro que sí, debe de haber amonestación hacia las personas que no trabajan. Pero también debemos de ser congruentes. ¿Quiénes son los que verdaderamente no trabajan y quiénes son los que están siendo por las circunstancias menesterosos? Yo tuve que aprenderlo de alguna manera y pues ahora lo entiendo mucho, mucho más bien. Vamos a ir checando, ¿verdad?
más esta escritura porque tiene muchas cosas. Voy a ver hasta el 18, hasta el 28. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre nosotros. Aquí está hablando otra vez de los que trabajan entre vosotros y os presiden. Acuérdense que leímos hace rato que el obrero es digno de su salario. Las personas que de alguna manera están haciendo un trabajo son dignos de un salario y eso es normal. Si alguien está al frente de una congregación, es digno de un salario. Alguien está en una misión, es digno de un salario. O alguien está haciendo algo, es digno de un salario. Entonces, es lo normal. Sí, y si algunas veces hay gente que regala su trabajo. Voy a hablar de personas que regalan su trabajo. Por ejemplo, a lo ancho y largo de la República Mexicana tenemos bastantes estaciones de bomberos. Por ejemplo, aquí en Salamanca tenemos bomberos y las personas que están ahí, en su gran mayoría, o si no es que la totalidad, trabajan solamente, no por un salario, sino regalando su trabajo. Hay personas en la Cruz Roja que también trabajan regalando su trabajo y hay muchas más instituciones. Ahí también están los ancianitos, los asilos de ancianos y cuánto lugar te imaginas que están regalando de alguna manera su trabajo. Está bien porque no, de un sentido, ¿verdad? No todo se puede pagar. ¿A qué me refiero? A que cuánto dinero tendríamos que recopilar para los salarios de Cruz Roja, de bomberos o de algún lugar. No podríamos recopilar tanto dinero muchas veces. Pero sí podemos hacer algo por esas personas. No sé, llega el fin de año, regálale algo a la gente que trabaja en la estación de bomberos. Llega el fin de año, regálale algo a la gente que trabaja en la Cruz Roja, algo personal. Yo sé que no es malo que vayas y les des una dádiva. A tus pastores también les puedes regalar algo porque están trabajando para ti. A las personas que están en misiones les puedes regalar algo. A las personas que trabajan aquí en Radio Esperanza, como nuestro hermano Paco, no, él no está pidiendo nada, pero yo estoy diciendo que también son dignos de que en alguna ocasión tú tengas un detalle para con ellos y también los apoyes de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estamos, nadie está pidiendo nada. Simplemente es bueno que entendamos que lo que es el dar, que aprendamos a dar a las personas que están trabajando de alguna manera para nosotros. Entonces aquí no estoy fuera del contexto, aquí está Tesalonicenses 5, primera, del 12 al 28. Dice, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí está, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bien, ahorita sigo, pero aquí está los de poco ánimo. Hay mucha gente que queda con muy poco ánimo. Imagínate cuántas mujeres de repente han sido maltratadas de una manera impresionante, ya sea por el esposo, por los hijos, por los padres, etcétera. Entonces, y realmente su autoestima está por los suelos. Y a esas personas las tenemos que ayudar porque muchas veces, si no trabajan, si no despegan en la vida, si no logran algo, si no tienen algo que las motive, también son ocasionadas por esta maldad. De hecho, está escrito que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a pagar a causa de qué? De la maldad también. Entonces, vemos que la maldad apaga a la persona y por eso es que aquí me está diciendo, si amonestamos a los ociosos, pero también tenemos que detectar quién tiene poco ánimo y quién es débil también. Entonces, ahí tenemos que tener, perdón, ahí debemos tener paciencia. Aquí dice que seamos pacientes con todos. Y no solamente paciencia, ahí hay mucha labor, hay muchas cosas por hacer también en lo que respecta a animarlos, porque muchas veces es lo que falta. Cuando el Mesías nos dijo, ¿verdad? Que nos habló de los mandamientos y aquí uno de ellos es amar al Padre, obviamente, por sobre todas las cosas. Amar al prójimo, pero también amar al prójimo como a ti
mismo, y aquí está la clave de muchas cosas, si tú no te amas a ti mismo, si no, tú no te aceptas a ti mismo, si tú creíste todas las mentiras que alguien dijo de ti, entonces, pues, tienes poco ánimo. Ahorita está muy de moda hablar de cosas como bullying, eh, menosprecio, maltrato a la mujer. También Guanajuato ha tenido un índice altísimo de maltrato al sexo masculino de parte de las esposas. Y eso lo digo con mucho respeto, pues es real, no estoy mal informando a nadie. Y sí hay muchas ocasiones en las que a las personas se les señala y se les habla de determinadas maneras. Muchas veces el hombre, el varón es muy señalado también y es maltratado también en muchas situaciones. Y también la mujer es maltratada o señalada de múltiples maneras. Y esto hace que te dé, tengas poco ánimo también. Entonces tenemos que ayudar a esas personas a salir de ese estado de poco ánimo y también estar apoyando a los que son débiles en la fe. Bueno, aquí dice en Primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad del Padre para con vosotros en, en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecie las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Mesías. Bien, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero aquí es increíble la palabra. Sí tenemos que llegar y amonestar a los ociosos, pero también debemos de saber diferenciar. No es que me esté quejando, yo no me quejo de lo que me ocurrió en aquella ocasión, simplemente me doy cuenta que la persona que estaba al frente de ese lugar no conocía la escritura, no sabe muchas cosas acerca de la escritura, por lo cual quiso resolver las cosas de otra manera. Pues ni modo, ¿verdad? Así me tocó vivirlo y después entenderlo. Entonces, vamos a comprender que muchas veces uno no está buscando la necesidad llega a las familias. Quiero comentarles algo, y tengo alumnos en algunas escuelas y con ellos he comentado porque he trabajado del año 2002 a la fecha en algunas escuelas y ahorita estoy también trabajando y muchas veces les recomiendo a mis alumnos que se muevan a donde ellos puedan tener un mejor salario. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, es increíble que empresas en esta área de la República Mexicana quieran ofrecerles salarios de 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 y exagerando 12,000 pesos a profesionistas. Y después, pues siempre con el pretexto de que no tienes experiencia, no sabes o te estoy haciendo un favor al darte el trabajo. Entonces también son cosas que debemos de observar y muchas veces no nos queda más que movernos. Bueno, me dicen, bueno, ¿tú por qué no te mueves? Bueno, yo me moví, ya regresé. Pero si el Padre me mueve, me voy a mover también. ¿De qué estás hablando? Aún los israelitas se movieron a otras tierras por cuestión de hambre, por cuestión de situaciones económicas, ¿sí? Así que vamos a ver más, voy a ver más la palabra porque aquí hay bastante material que preparé, pero no puedo decir todo el material en tan poco tiempo. Pero vamos a ver, Proverbios 14:31 también le habla acerca del que oprime al pobre. Entonces, recomendación, si en Proverbios 14:31 habla del que oprime al pobre, recomendación, no oprimas al pobre. No menosprecies a las personas que tienen pocos recursos y no los explotes tampoco, porque el Padre, la verdad que todo lo ve. Bien, Salmo 113 del 5 al 9, y ahí podemos ver cómo el Padre levanta al pobre. En 1 Samuel 2, 7 al 9, vemos que el Padre levanta y guarda también al pobre.
En el Salmo 41 del 1 al 6 también nos hace la indicación de no hablar contra el pobre. Voy a hablar un tema que a mucha gente le gusta y a otra no le gustan, pero bueno, todos los temas del diezmo están en el Antiguo Testamento, lo que hemos denominado Antiguo Testamento. Y voy a citar porque aun cuando decimos que llevar los diezmos a la alfolí está en el Antiguo Testamento y todo está en el Antiguo Testamento, pero voy a buscar aquí Deuteronomio, bueno, que hay una ofrenda para los pobres que Rav Shaul o el apóstol Pablo la está organizando. Bien, voy a ver en Deuteronomio, ¿para qué son los diezmos? Voy a ver en el 26, ¿para qué eran los diezmos originalmente o para qué son en realidad los diezmos? Y claro, mantienes la congregación, es una, claro, mantienes a la gente que trabaja en la congregación, es otra, pero también aquí me habla de otra parte que luego no tomamos en cuenta de los diezmos. Y dice aquí, me metí mal, es Deuteronomio, ya estoy en otro libro, 26, ya corregí. Y vamos a leer, estamos del 12 al 26 para ver también cómo utilizar nuestros recursos de las congregaciones. Dice aquí, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces, aquí estamos hablando también de otros usos de los diezmos que muchas veces no se utilizan así en muchos lugares. Esto no es para crear polémicas, es solamente para crear conciencia. Yo entiendo que hay congregaciones demasiado pequeñas que pues muy apenas le dan para lo más indispensable a quienes presiden el lugar, pero hay congregaciones que tienen mucho y pues tendrían también aquí, según la palabra, que hacer ciertos repartos. No estoy inventando nada. Si tú dices, bueno, es que ya eso ya pasó, ya está en el Antiguo Testamento, pues todo el diezmo está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vamos a ver, en el Nuevo Testamento sí hay alguna cuestión de dádivas, claro que sí. Rav Shaul también recoge ofrendas a los pobres, Romanos 15:26, ahí está, segunda de Corintios 9, del 9 al 12, segunda de Corintios 8 del 13 al 15, y él está recopilando dinero también para los pobres. En este caso son ofrendas. Y vemos que también tenemos que ver entonces las necesidades de los pobres. Ahora, Deuteronomio 27:19 dice que pervierten el derecho. O sea, ahí cuidado, en Deuteronomio 27:19 hay una advertencia para los que pervierten el derecho. ¿De quiénes? De los huérfanos, de la viuda, del extranjero. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchísima escritura que podríamos nosotros citar para poder respaldar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Entonces, pues es la invitación el día de hoy para que ahora sí, primeramente recuerda que estamos viendo que debemos de comer, lo dijimos en el primer programa que tuvimos, debemos de primeramente comer de la tierra fértil, no del polvo de la tierra. Y si recuerdas aquello que estábamos viendo es que debemos de comer de las ganancias honestas primeramente. Ahí vamos como que comenzando a arreglar nuestras vidas, nuestra casa. En segunda parte veíamos también cómo manejar las deudas. Vimos después, claro, no podemos sobregirar tarjetas de crédito, no podemos gastar más allá de lo que no es nuestro, tenemos que buscar soluciones a lo que estemos viviendo en el momento y de repente pues hay algo que puede ocasionar que seas de alguna manera menesteroso y vamos a ocupar muchísima ayuda siempre, sí, claro que sí. ¿De qué vamos a ocupar ayuda nosotros? Primeramente,
de la oración, de la lectura de la palabra. Ahí vamos a encontrar las respuestas, antes que nada. Vamos a ocupar también que algunas de las personas más maduras en la fe estén también apoyándonos, pero con conocimiento, ¿sí? Con todo respeto lo digo, porque bueno, ya daba el caso hace rato de alguna vivencia personal en la cual, bueno, yo no busqué a esa persona, mi esposa la buscó y vimos que en lugar de apoyarnos, pues lo que hizo fue darnos la estocada final, como dicen, para su momento y nos llenó de mucha tristeza en ese momento. Después ya lo entendimos, claro, no hay nada en contra de las personas en nuestro corazón porque estamos libres de todo eso, ya nuestros corazones son libres, pero también vemos que necesitamos tener más conocimientos en la palabra para tratar a la gente en este tipo de temas. Ahora, otra cosa, recuerda que cuando tú presionas demasiado a tu marido, cuando tú presionas demasiado a tu esposa, lo que haces es caer mal. Para nada estás edificando a tu marido, para nada estás edificando a tu esposa, para nada edificas al yerno, a la nuera, al cuñado, a la cuñada, a las personas, sino que ya lo que haríamos sería, ahora sí que lo que dicen algunos la chonjara, que significa una lengua maligna, nada más estar destruyendo o carcomiendo. Lo que necesitamos es verdaderamente hablar los detalles bien, pero no como estar fastidiándose el uno al otro, sino a sentarse realmente a hablar, a platicar. Y siempre viendo que, sobre todo en una familia, en una casa, claro, hay puntos que están mal en el esposo y hay puntos que están mal en la esposa. Esto también es bueno, sentarse a platicar y ver cuál es la situación con las finanzas dentro de la casa. Me faltaba por ahí otro punto, antes de ver que tenemos que afinar como familias la situación económica, pero me faltaba también el caso de Giesi. Si conocen la historia del profeta, el profeta no pide dinero y Giesi va y pide bienes tras un milagro y le va mal. También cuando se hacen cosas de ese tipo, no espera tu ruina, obviamente. Y he aprendido a través del tiempo que a no admirar a muchas personas que tienen mucho dinero, porque muchas veces el dinero, como decíamos en la primera transmisión, no viene de la tierra fértil, sino del polvo de la tierra. Así que, pues apúrate a que soluciones tus problemas de alguna manera. Una exclamando, porque a veces no hay de otra. Viendo qué vendo, qué trabajo, cómo le hago, haciendo equipo con la esposa, con el esposo y buscando salir de el ser menesteroso. No para siempre vas a quedar pobre, no para siempre vas a tener esa situación económica. Realmente va a haber algo cuando tú entregas tu vida realmente al Padre y cuando realmente obedece dice el Señor Jesucristo dijo, si me amas guarda mis mandamientos. Eso dijo el Mesías. Entonces, si tú obedeces esto, pues seguramente vas a obtener mucha bendición. Pues es la 1 de la tarde y agradecemos mucho el que nos hayan seguido a través de redes sociales, a través de Radio Esperanza 96.1 FM y los dejamos para el siguiente programa que viene lleno de bendiciones. Y muchas gracias por todo lo que, por seguirnos. Gracias.